Profe, creo que soy asistente, no puedo. Juan Pablo Camacho Olivares. Ya te puse como administrador. Ah, permítame. No sé si ya se pueda observar. Ya. ¿Quién les falta que llegue? Fernanda y Luis Alberto, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Adelante, Juan Pablo. Sí. Eh, bueno, nosotros somos el equipo 5. Nuestro equipo está conformado por Díaz Mauricio Rivera, Hernández Méndez María Fernanda, Ortega Meneses Juan de Dios, Saldaña Escobar Luis Alberto, Secua Muñoz Javier y su servidor Juan Pablo Camacho Olivares para la materia de electrónica de potencia, impartida por el catedrático Roldán Alfredo Caballero. Bueno, primero pasaremos con lo que sería la pequeña definición de lo que es un convertidor electrónico de potencia de CD, BOC. Bueno, esto normalmente en el inglés se le conoce como convertidor BOC. Mi inglés es un poco malo. Bueno, aquí tenemos que su función como tal es mm, de que, bueno, la reducción de voltaje y de corriente sea menor a la que fue, bueno, la salida de corriente y de voltaje sea menor a la de entrada. Eh, bueno, aquí tenemos igual lo que es lo que era la pregunta uno de lo que fue la práctica, que como tal era dibujar el diagrama de la figura uno tomando en cuenta lo que era U igual a 0, que el transistor Q esté desactivado. También que era considerar un transistor ideal en conmutación, por lo tanto, el transistor lo debe de reemplazar por un circuito abierto. Además, tomando en cuenta que el capacitor tiene un voltaje inicial resultante del caso de U igual a 1, identifica si el diodo se encuentra polarizado directo o inversa. Describe su comportamiento. Bueno, aquí tenemos lo que fue nuestro primer diagrama, que es cuando nuestro transistor está, digamos que abierto, la polarización es directa, ya que al estar abierto, lo que sería en esta parte hace que circule la corriente almacenada en lo que es el inductor, que igual serviría como un embobinado, ya que forma un pequeño campo magnético, por lo que en consecuencia fluye a través del capacitor, que sería esta parte, lo que sería nuestro capacitor. Eh, la resistencia, bueno, ajá, fluye a través del capacitor y la resistencia dirigiéndose hacia el diodo, cerrando de esta manera el circuito. Digamos que después, como se indican aquí las flechas de nuestro capacitor, no, mentira, ajá, de a través de lo que era nuestro inductor, eh, va hacia lo que es el capacitor y la resistencia, como se indican en las flechas, y de igual manera, eso se va a lo que es el inductor, cerrando lo que es nuestro circuito, por eso se indica que es polarización directa. En este caso, en las ecuaciones ¿Puedes encontradas, regresar, Juan Pablo? Por sí, favor. sí, ¿Por qué dices que es polarización directa? Bueno, dices que es polarización directa. Por cómo fluye la corriente y cómo se comporta
el diodo en polarización directa? Digamos que lo que hace la comportación del diodo es de como, bueno, la, la función del diodo es, digamos que retener el flujo de corriente. Eso hace que, digamos que retenga aquí en esta parte lo que es la corriente. Entonces eso hace que el circuito se cierre automáticamente y fluya, digamos que como un ciclo dentro de nuestro circuito. ¿Estás de acuerdo, Mauricio? Sí, profe. ¿Estás de acuerdo con lo que dice tu compañero Juan Pablo? Sí. Ok, tú me puedes explicar. Gracias, Juan Pablo. Ahorita continuamos contigo, Mauricio. ¿Me puedes explicar entonces con tus propias palabras cómo se comporta un diodo polarizado directa? Mauricio. Sí, profe. Bueno, eh, un, bueno, para que esté en este caso polarizado el diodo, se tendría que conectar un- una parte al lado positivo y otra parte al lado negativo. Y, y de esta manera, bueno, creo que sus electrones quedarían libres y por eso se quedaría así abierto, ¿no? Ok, Juan de Dios, ¿puedes describirme? No, ahorita Juan Pablo sí comentó bien que está polarizado directo ahorita, pero lo que quiero saber cómo se comporta polarizado directamente un diodo. Eh, Juan de Dios. Juan de Dios, ¿me escuchas? Sí, profe. Es Adelante. que, bueno, lo que decía mi compañero, que se encuentra conectado cuando decía que el ánodo del A, al ánodo se encuentra conectado a la forma positiva. En este dice que el, el diodo se encuentra, como digo, el circuito está abierto, pero creo que el diodo está bloqueado, se encuentra como interrumpido. Ok, no exactamente, es Fernanda. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, te escucho, Fernanda. Es como una recombinación. Se repelen, de hecho, las cargas porque como está conectado en directa, y podemos observarlo desde aquí, tiene positivo con positivo están conectados, negativo con negativo están conectados. Entonces, por dentro del diodo está formado pues por el cátodo y el ánodo. La parte del cátodo es la negativa, es la positiva y la parte del ánodo la negativa. O creo que es al revés. Es la negativa. Entonces, por dentro se repelen, pero como están formados, digamos que o están divididos por una pequeña línea, por dentro existe como una recombinación. Eso hace que se quede hueco, del lado positivo brinquen a lo negativo y así, haciendo como que sea nada más. Ujú, pero bueno, eso es, digamos, la composición del diodo internamente. Pero un diodo cuando ya, como Juan Pablo nos dijo, ya está polarizado directamente. ¿Cómo se comporta el diodo cuando está polarizado directamente en este caso? Se supone que es como ya fluye a través del diodo, ¿no? Como que se rompe. Sería No como un exactamente. interruptor, ¿no, profe?
Ajá, pero como un interruptor, ¿en qué estado, Juan Pablo? El interruptor tiene dos estados, estado abierto y estado cerrado, ¿no? Este es Javier. el Un estado estado cerrado. cerrado. En este caso sí sería estado cerrado. ¿Puedes continuar, Javier, por favor, con las ecuaciones? Sí, profe. Bueno, en este caso nosotros no tenemos nuestra fuente de alimentación conectada, pero debido a las características que tenemos en el inductor, este pasa a ser la fuente de nuestro circuito. Por ende, la corriente que va a estar fluyendo en nuestro circuito junto con el voltaje va a provenir directamente de nuestro inductor. En este caso, nosotros estábamos tomando en cuenta que tenemos dos elementos en paralelo, que son el capacitor y la resistencia, por lo cual vamos a tener dos características importantes en estos dos elementos, que es el valor del voltaje va a ser el mismo en ambos elementos y la corriente que se entrega entre estos elementos se distribuye de forma proporcional. En base a esto, nosotros determinamos entonces que la corriente en el inductor se va a repartir de forma proporcional en ambos elementos. Por ende, la corriente en nuestro inductor sería igual a la sumatoria de la corriente en nuestro capacitor y nuestra resistencia. Entonces, nosotros buscamos las fórmulas para obtener la corriente en el capacitor, que en este caso es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, y la corriente en la resistencia, que es voltaje sobre resistencia. Y esto es igual a la corriente en el inductor. En este caso nosotros lo dejamos representado como I sub L, pero como en este caso estamos tomando el inductor como la fuente, este puede ser representado únicamente como una I, que sería la corriente en el circuito. Con respecto al voltaje, como nosotros estábamos partiendo de la premisa de que el voltaje era el mismo tanto en el capacitor como en la resistencia, entonces tendríamos una igualdad, ya que el voltaje en nuestro inductor sería igual al voltaje en el capacitor y a la vez igual al voltaje en la resistencia. Por ende, las ecuaciones para obtener el voltaje eran iguales o equivalentes entre los tres elementos. Así que nosotros expresamos las tres ecuaciones en una sola, igualando a cero. Por eso tenemos que nuestro voltaje en el capacitor más el voltaje en el inductor menos el voltaje en la resistencia es igual a cero. Ok. Luis Alberto, ¿estás de acuerdo con Javier o en qué parte estarías en desacuerdo? Pues yo creo que sí estoy un poco de acuerdo con él. Y es que lo que pasa que conmigo igual como que tengo un poquito de problemas con las ecuaciones y pues no sabría decirle muy bien. Ok, Luis Alberto, entonces no estás seguro. Juan de Dios. Pues sí, nos reunimos y pues sí, ya que pues así como mi compañero, tuvimos problemas, ¿no? Con esto de las ecuaciones, con esta parte de la práctica y pues ya trabajando en conjunto, ya llegamos a que pues era nuestra idea plantearlo así, era lo correcto para nosotros. Ok, Juan de Dios. Entonces regreso contigo, Javier. ¿Me puedes repetir la segunda ecuación es la que está correcta? La primera ecuación no está correcta, te voy a ayudar a ver por qué. ¿Me puedes decir cómo obtuviste la primera ecuación, Javier? ¿O cómo obtuvieron la primera ecuación? Como nosotros en este caso no tenemos la fuente conectada y pues estábamos tomando en cuenta como la fuente del circuito el inductor. Ajá. ¿Pueden Entonces, poner quién tiene la presentación en el diagrama anterior, por favor? Sí, profe. Juan Pablo. Ajá. Gracias, Juan Pablo. A ver, continúa, Javier. nuestra fuente ahora iba a ser nuestro inductor. Entonces Ujú. este elemento iba a alimentar al capacitor y a la resistencia.
Ujú, El diodo lo estamos tomando como un elemento ideal, por ujú, ende solo lo estábamos considerando como una línea que permitía la conexión en el circuito. Así que ujú, solo tomamos el capacitor y la resistencia. ujú, Buscando información sobre los circuitos a capacitor resistencia en paralelo, habíamos encontrado que el valor del voltaje era el mismo ujú, en ambos circuitos. Entonces, el voltaje ujú. en nuestro inductor iba a ser igual al voltaje en el capacitor, que a su vez iba a ser Hasta igual al ahí. voltaje en la resistencia. El- Estoy de acuerdo que el voltaje en el capacitor y el voltaje en la resistencia son iguales porque están en paralelo. Lo que no estoy de acuerdo es que el voltaje del inductor y el del capacitor sean iguales. ¿Por qué no, Javier? Podría ser por las características de bueno, del capacitor, que este carga durante un lapso de tiempo y se ¿Cómo se descarga. encuentra? ¿Se encuentra en paralelo, en serie? ¿Cómo se encuentra el capacitor con el inductor? Ah, sería en serie ¿Y cuándo son iguales? cuando se encuentran en paralelo. Como la resistencia y el capacitor, ¿no? Sí, Entonces es por eso que no son iguales. ¿Estás de acuerdo? sí, profe. Entonces ahí, ¿qué podrían ocupar Fernanda para resolver eso? Están hablando de voltajes, ¿qué podrían ocupar ahí? La ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, ok. Sí, Javier, Fernanda ahora continúa. ¿Qué me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que la sumatoria de los nodos es lo que entra es igual a lo que sale. Entonces podríamos hacer que el voltaje en el inductor es igual al voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia. Ok, es la sumatoria, pero esa es la de corrientes, la de voltajes nos dice otra cosa. Juan de Dios, ¿me recuerdas qué es lo que nos dice la de voltajes? Deben ser iguales a cero. Sí deben ser igual a cero, pero ¿qué? A ver, Juan de Dios, Su ¿qué debe corriente, ser ¿no, igual a profe? cero? Y No estamos hablando ahorita de voltaje. Ah, perdón, sí. Entonces, ¿cuándo los voltajes la deben ser iguales? A ver, Fernanda. cuánto sale, ¿no? Bueno, debe ser, es que yo recuerdo que decía una ecuación grande que en este caso sería eh, el voltaje menos el del capacitor menos el de la resistencia debería ser igual a cero, porque como es la que entra, deberían ser menos las dos que salen y eso debería ser igual a cero. Pero otra vez, Fernanda, estás confundiendo un poco con las corrientes. Aquí no hay voltajes que entran ni voltajes que salen como tal, ¿no? Sería en una malla. En una malla, exactamente. Y aquí, ¿cuáles son? Hay dos mallas. ¿Cuáles son las mallas, Javier? Una sería la que está el inductor, el capacitor y el diodo, y la otra donde está el capacitor y la resistencia. Exactamente. Y ahí es donde se ve dónde está el capacitor y la resistencia, que el voltaje del capacitor debe ser igual al voltaje de la resistencia. Y en la otra malla, ¿qué verías, Javier? En este caso, como la sumatoria de las caídas de tensión debería de ser igual a cero Ujú, dentro de la malla, entonces los dos voltajes que tenemos es el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor, ujú, y porque el deberían diodo de ser, ¿sí? es ideal. Entonces la sumatoria de esas dos deberían de dar cero, pero ¿estás de acuerdo? Sí, Ok. Entonces continúen, terminen ya su presentación, por favor. Bueno, continúen con la presentación. La siguiente. Luis Alberto, ¿me explicas esta parte, por favor? Bueno, en el punto 3 era dibujar el diagrama de la figura. Ah, no. ¿Sí es esta? Ujú, Sí, sí es esta. Ah, sí, eh, sí, profe. tomando en cuenta que U es igual a 1,
Ujú. Bueno, en este era la activación del transistor Q, hace que el circuito se cierre, por lo que la corriente de la fuente de poder comienza a fluir a través del inductor. Luego a través del capacitor y la resistencia fluye al terminal de la fuente, y el diodo también se apaga debido a que la corriente no fluye. eh, que no fluye. Está en estado de polarización inversa. Adelante. Ok, Juan Pablo, continúas, porfa. Sí, No sé qué pasó con Luis Alberto. bueno, aquí las ecuaciones que nosotros encontramos fueron lo que era la ecuación diferencial en términos de la corriente. Nosotros nos basamos, era lo que era la derivada de la corriente, lo que era el inductor sobre el tiempo, más la resistencia por lo que era por la corriente. Bueno, nosotros nos basamos en eso porque sí, ya que nuestro diodo, basándonos a lo que eran la polarización, deducimos que como tal la corriente la teníamos que multiplicar para poder llegar a lo que era nuestro voltaje. Era la corriente que pasaba en lo de el circuito sobre la derivada sobre la derivada del tiempo. Esto era porque, bueno, nosotros habíamos investigado que era como tal el ciclo de trabajo dentro del circuito. Entonces, no sé si nuestra ecuación estuvo correcta. Y en el otro término de la ecuación era cuando nosotros explicábamos lo que era la corriente dentro de lo que era la entrada de voltaje, ya que en este caso en nuestro circuito nos manejaba ya la entrada de 1. Entonces eso hacía que pues el voltaje, bueno, que la corriente ya iba a tener algún valor, pero en este momento eran determinar ecuaciones, entonces quedaba como nuestro capacitor por la derivada del voltaje sobre más la ley de Ohms, que era nuestro voltaje sobre la resistencia. Ok, puedes continuar, Fernanda, por favor. Sí, profesor. Ya de aquí sigue el punto 5, que es comparar los resultados en el punto 1 y el punto 2 respecto a la figura 2. Los resultados, bueno, ya las ecuaciones con respecto a lo que obtuvimos, que es el, con el transistor en cortocircuito, si no me equivoco. Ah, con esto ya vimos que la alimentación de la corriente, digamos, del circuito, lo tenemos pues cortocircuitado, entonces lo veríamos como una resistencia, o bueno, como un circuito ideal. Entonces, como lo habíamos explicado, eh, los elementos que tenemos en paralelo y los que tenemos en serie, que en este caso los que tenemos en paralelo son el capacitor y la resistencia, y la corriente se distribuye de forma por ambos. Eso fue lo que intentamos representar en ocasiones. Ok, ya continúa, Fernanda. Ok.
Y aquí es comparar las situaciones diferentes del punto 2 y el 4, que aquí ya en el punto 2 tomamos nuestro inductor, nuestra fuente, podríamos decir, eh, la corriente en el inductor sería igual a la corriente en la entrada de la energía, que es, digamos, pues están surtidos ambos circuitos, al mismo circuito en diferentes momentos, pero el capacitor y la resistencia pues, son una constante. Entonces, podemos decir que el inductor, la corriente del inductor es igual a la corriente de entrada, que sería igual a la sumatoria de por nuestra corriente y lo que fluye por la resistencia, por nuestro capacitor y por nuestra resistencia. Puedes continuar, Mauricio, por favor. Gracias, Fernanda. Sí, profe, y bueno, ya en el punto 7, que es hasta donde nos quedamos, me parece que sí, es hasta donde nos quedamos. Lo que obtuvimos en el punto 6, los valores de la resistencia eran de 8, el del Entonces, capacitor era... perdón que te interrumpa, Mauricio, ya nos siguieron en esta parte, ¿verdad? No, profe, hasta ahí nos No. quedamos. Ok. ¿Pueden regresar, Juan Pablo, por favor? Una. Sí. Ok, aquí estuvo bien, compararon la segunda ecuación, que es la de la corriente. ¿Pueden regresar otra, Juan Pablo? Sí. Otra, por favor. Ok, si se dan cuenta, para los dos casos obtuvieron dos ecuaciones. La primera que se obtiene por voltaje y la segunda que se obtiene por corriente. La que se tenía que comparar, bueno, se tenían que comparar las dos, pero la segunda, como ya lo vieron, pues es igual, entonces no hay ninguna diferencia entre ambos comportamientos. La que cambia es la primera, que es la del voltaje de entrada, que en este caso es E. ¿Puede regresar dos más, por favor? Que en este caso ya vieron que también es nuevamente la primera. La segunda es igual, que es lo que pudieron expresar. Pero al encontrar correctamente la primera, ahorita que resolvamos la práctica, se van a dar cuenta que solamente cambiaba en un pequeño elemento. Y esa era la intención del punto 5, me parece que es, ¿no? Estuvo muy bien que compararan la segunda, solamente les faltó lo de la primera. De ahí en general estuvo bien. Nuevamente se optó en la ecuación, en la primera ecuación de esta diapositiva en específico. La 2 por lo que ya explicamos hace ratito. Ok, chicos, en general sí les recomiendo que estudien un poco más, sobre todo en análisis de circuitos. Tienen una idea de lo que hace el yodo, pero igual repasen sus apuntes de diodos, hagan sus ejercicios del capítulo de diodos. De ahí voy a sacar el examen para que no tengan ningún problema con el examen. Ok, sí se ve que de hecho, pues en general están un poco mejor que sus compañeros, pero sí necesitan todavía estudiar para que puedan aprobar el examen, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda. Creo que no, profe. No, profe. En sí, si les considero todas bien, como o sea, que todos los puntos estuvieron bien, tendrían la 6 de 14, ¿no? Aún así no es muy buena calificación, entonces nuevamente les repito, échenle ganas ahorita para el examen que será el día viernes, ¿ok? Sí, profe. Sí, Ok. Sí, profe. profe. Ok, pues vamos entonces a comenzar a explicar la práctica. Déjenme avisar a los demás.
todos. Pues buenos días, chicos, a los que no los he saludado, que no son del equipo. Y vamos a comenzar entonces a explicar la práctica, que pues a la mayoría le costó trabajo. Vamos a ver cómo se tenía que resolver y cómo ya habíamos visto todo, ¿no? Realmente no estaba tan complicado. Algo que les recomiendo, chicos, nuevamente, es que entiendan las cosas, más que busquen una receta de cómo hacerlo. Eso es lo que les pasó a todos. Se mataron buscando tutoriales, buscando información acerca de cómo se resolvía ya esta práctica, ¿no? Como me imagino que la querían encontrar como resuelta o algo muy parecido, ¿no? Ya nada más para cambiar valores. Pues la práctica, pues yo ni tan siquiera la busqué, ¿no? Se me ocurrió y se las puse sabiendo que la podían resolver. Obviamente yo la resolví antes para saber que todo lo que tenían que hacer ya lo sabía, ¿no? Entonces nuevamente les recomiendo que cada vez que lleven una materia o cada vez que se vean hacia un problema, traten de comprender el problema más que seguir como una receta de cocina, ¿no? Porque a lo mejor si está hasta mal la receta de cocina, pues les saldrá mal su objetivo, ¿no? O si les cambian un pequeño parámetro, pues ya no van a saber qué hacer, ¿no? Ok, con esto dicho, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. ¿Ven toda la pantalla, chicos? Sí, profe. Ok, entonces vamos a abrir la práctica. La práctica se trataba de un convertidor electrónico de potencia de corriente directa a corriente directa que se llama convertidor tipo BAC, que en español es un convertidor reductor. Tiene dos comportamientos dependiendo de la señal U, ya sea que active el transistor o que no active el transistor. Van a obtener la figura 2 a partir de ese comportamiento, pero en esta clase que es de electrónica de potencia se tendría que deducir cómo la figura 1 pasa a ser la figura 2. Como mediante los puntos 1 y 3. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, dibuja el diagrama de la figura 1 tomando en cuenta que U vale 0. Esto es, que el transistor está desactivo. No hemos visto transistores en esta clase, pero sabemos por sus clases de electrónica analógica que los transistores cuando están desactivos se comportan como un circuito abierto. ¿Qué es lo que dice así? El transistor lo debes de reemplazar por un circuito abierto. Además, se toma en cuenta que el capacitor tiene un voltaje inicial resultante del caso cuando U es igual a 1. Identifica si el diodo se encuentra polarizado directa o inversa y describe su comportamiento. Ok, como nota, este dispositivo, este sistema, va a estar cambiando U1, U0, U1, U0. Por aquí más adelante les comento que viene de un PWM regularmente. Aquí dice que viene de un PWM que va a estar cambiando de 1 a 0, de 1 a 0. Por lo tanto, cuando vale 0, el capacitor tiene un voltaje resultante de cuando U valió 1. Con esto vamos a hacer el primer punto, que nos dice que analicemos este circuito cuando U vale 0. Por aquí tengo que... Aquí tenemos el circuito. Dice que cuando U vale 0, el transistor se comporta como circuito abierto. Ahí está. Ahí está el circuito abierto. Ok, hasta aquí. Ok, chicos y chicas, voy a irme un poco rápido para que se entienda y no nos tardemos tanto. Si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme porque no los veo. Bueno, ahorita los estoy viendo, como ustedes igual pueden darse cuenta, pero no los veo. Entonces, si tienen alguna duda, interrúmpanme y digan, ahí no entendí o qué pasó aquí, ¿no? Ok, primero nada más nos dice que el transistor se encuentra abierto. Por lo tanto, tenemos que identificar primero cómo se comporta el diodo, si está directa o si está inversa. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una corriente I. La corriente I es la que atraviesa, en este caso, solamente al inductor L. Por lo tanto, vamos a intentar trazar las siguientes líneas. Vamos a ponerle otro color. La corriente I llega a este nodo y se divide en el capacitor.
en la corriente del capacitor que pasa, permítanme tantito, voy a ponerle algo. Ahí está. Pasa por acá y la corriente del inductor. Perdón, la corriente de la resistencia. Aquí tenemos dos corrientes. Aquí está. Bueno, le voy a poner así, más. Ahí está. La corriente I se va por el capacitor y por la resistencia. Aquí nuevamente se vuelve a unir esa corriente. La corriente del capacitor y la corriente del resistor se vuelve a unir. Y ahora se divide en la corriente del diodo y la corriente, bueno, que pasaría a través de la fuente, pero aquí no va a cruzar ninguna corriente porque aquí no se cierra el circuito. Entonces, la corriente del capacitor y la corriente de la resistencia se unen y pasan a través del inductor, que vuelve a pasar a través de del diodo, que vuelve a pasar a través del inductor. Nuevamente se divide, se vuelven a unir, pasa a través del diodo, pasa a través del inductor, se divide y así. Así sería el cruce de corriente. Si nos damos cuenta, la corriente cruza a través del diodo en sentido del diagrama del diodo. Por lo tanto, como lo vimos anteriormente, el diodo está polarizado directamente. ¿Están de acuerdo todos? ¿O hay dudas hasta acá? No, profe, de acuerdo. No, profe. Ok. Permítanme tantito, lo voy a poner acá para recuperar el anterior. Ya que estamos diciendo que está polarizado directamente, ¿cómo se comporta un diodo polarizado directamente? Pues Pasa corriente. pasa corriente y se comporta como un circuito cerrado, ¿no? Por lo tanto, lo podemos sustituir por un cable. Y el segundo comportamiento, bueno, la segunda cosa que quería que analizaran es que precisamente al estar polarizado directamente se convierte en un cable. Idealmente, ¿no? Y obtenemos este circuito. ¿Todos lo ven? Sí, profe. Ok. Con eso estaríamos terminando el punto 1 que dice, dibuja el diagrama de la figura 1 tomando en cuenta que U vale 0. Esto es que el transistor está desactivo. Considera un transistor ideal de conmutación. Bueno, además toma en cuenta que el capacitor tiene un voltaje inicial. Identifica cómo se encuentra el diodo y describe su comportamiento. Es lo que acabamos de hacer. Y el resultado es este circuito. ¿Ok? A través de este circuito vamos a hacer el punto 2 que dice, encuentra las ecuaciones diferenciales que describan el sistema cuando U vale 0, expresado en términos de la corriente y el voltaje. Esto es muy importante, la corriente y el voltaje. Vamos a ver, que aquí lo tengo. El punto 2. Vamos a basarnos de este circuito. Si nos damos cuenta, este circuito tiene dos mallas. La malla que está el inductor y el capacitor, y la malla que tiene la resistencia y el capacitor. Esta malla está abierta, entonces la fuente por este momento no está interactuando con el circuito. Entonces vamos con estas mallas. Primero vamos a hacer la ley de Kirchhoff de voltajes para la primera malla, que dice que la suma de voltajes en una malla va a ser igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que, lo paso de este lado si quieren, para que lo vean. El voltaje del inductor, que ya lo vimos en su momento, que era L por la derivada de la corriente, más el voltaje del capacitor, que este caso es upsilon, es igual a 0, la sumatoria. Y tenemos la primera ecuación. ¿Ok? La segunda ecuación lo vamos a hacer por corrientes. Y vemos que en este nodo es donde se dividen las corrientes. La corriente I se divide en la corriente del capacitor y en la corriente del inductor. ¿Ok?
¿Qué nos dice? Entonces, nos dice que la corriente del inductor es igual a la suma de la corriente del capacitor, que es la capacitancia por la derivada del voltaje, más la corriente del resistor, que es el voltaje, sobre la resistencia por ley de Ohm. Esto es igual a la corriente del inductor, que aquí está marcada como I. No es necesario ponerle sub L. ¿Por qué? Porque el diagrama no nos lo marcó. Sabemos que la I es la que cruza a través de la corriente, a través del inductor, perdón. Y esa, repito, se divide en dos, en la corriente del resistor y la corriente del capacitor. Y ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Las voy a regresar a como las tenía porque es más conveniente para los siguientes términos. Retomo estos puntos y nada más pasé, este está sumando, pasa restando. Este nuevamente está sumando, pasaría restando. Eso lo pongo así para conveniencia, van a ver ahorita. Y de hecho, para los que llevan control, conviene en variables de estado recordar que dejar la variable con su primera derivada del lado izquierdo. Pero eso es punto y aparte, ¿no? Entonces, con esta ecuación ya estarían resolviendo el punto número 2. Esta es la misma ecuación expresada de distinta forma. Vamos al punto número 3. Antes, no hay dudas con el punto número 2 en las ecuaciones diferenciales, que es el punto en donde a todos se les complicó. Simplemente ocupé ecuaciones de corriente de Kirchhoff y de voltaje de Kirchhoff. ¿No hay dudas? ¿Nadie? No, no, profe. Ok. Vamos al siguiente punto. Dice, dibuja el diagrama de la figura 1 tomando en cuenta que U ahora vale 1. Esto es que el transistor está activo. Considera el transistor como ideal en conmutación. Por lo tanto, el transistor lo debe de reemplazar por un circuito cerrado. Identifica si el diodo se encuentra polarizado directa o inversa y describe su comportamiento. Regresamos a este punto. Ahora vamos a analizar cuando U vale 1. Cuando U vale 1, nos dijo el enunciado que se comporta como un circuito cerrado. Y se comporta de esta forma. ¿Ok? Ahora tenemos una corriente que viene de la fuente. Primero vamos a analizar qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos una corriente que viene de la fuente. La vamos a dibujar. Ahí está la corriente que viene de la fuente. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un nodo. Esta corriente se divide, la corriente de la fuente se divide en la corriente del inductor y la corriente que debería de pasar a través del diodo. Después la corriente del inductor de igual forma se divide en la corriente del capacitor y la corriente de la resistencia. La corriente del capacitor y la corriente de la resistencia se vuelven a unir en este nodo en una sola. Y después la corriente que pasaría a través del diodo o a través de este cable se une con la corriente que viene del capacitor y la resistencia y regresaría a la fuente. Ahora sí, regresaría porque está cerrado. Pero nos damos cuenta de que la flecha de corriente está en sentido inverso a la flecha del diagrama del diodo. ¿Están de acuerdo todos acá? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el diodo, ¿cómo se encuentra? Polarizado inversamente. ¿Sí lo ven? Aquí choca el diagrama del diodo con el flujo de corriente. Eso significa que está polarizado inversamente el diodo. Y si hacemos análisis de voltaje, vamos a ver que el voltaje aquí tiene un voltaje negativo y aquí tiene un voltaje positivo. Por lo tanto, el diodo está polarizado inversamente. ¿Cómo se comporta un diodo inverso? Como un circuito abierto. Es decir, vamos a llevarnos el diodo. Por lo tanto, si hay circuito abierto, no fluye corriente.
tenemos el siguiente circuito. ¿Hasta aquí alguna duda? Quitamos el diodo porque vimos a través del primer diagrama que el diodo está polarizado inversamente, por lo tanto un diodo inverso se comporta como un circuito abierto y ya no fluye corriente a través de ese nodo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, profe. No, Ok. profe. No, profe. Ahora vamos a analizar, bueno, con eso terminaríamos la figura, el punto 3, que sería el análisis de la figura 1 cuando U vale 1. Vamos con el punto 4. Encuentra las ecuaciones diferenciales que describen el sistema cuando U es igual a 1, expresado en términos de corriente y del voltaje. Regresamos a hacer algo parecido con el punto 2. ¿Qué nos dice? Aquí tenemos, a ver, vamos a ver si... Tenemos nuevamente dos mallas. La malla que viene de la fuente pasa por el inductor y el capacitor, regresa a la fuente, la malla del capacitor y la resistencia. Vamos a analizar primero la malla de la fuente con el capacitor y el inductor. ¿Qué nos dice? Que la suma de voltajes es igual a 0, o los voltajes que dan energía son igual a los voltajes que consumen energía. Aquí la fuente de energía que consume energía, el inductor. Ya sabemos que el voltaje del inductor es L por dI y el voltaje del capacitor en este caso es upsilon. Upsilon, aquí está el voltaje del capacitor, es upsilon. ¿Ok? Ya tenemos nuestra primera ecuación, que es a través de la ley de Kirchhoff de voltaje. Ahora vamos a ocupar la ley de Kirchhoff de corrientes para este nodo. ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff de corrientes? Que la suma de corrientes en un nodo es igual a 0, o las corrientes que entran al nodo son igual a las corrientes que salen. La corriente que entra es igual a I, y la corriente que sale es la del capacitor, que es la capacitancia por la derivada del voltaje, más la corriente del inductor, perdón, del resistor, que es el voltaje sobre la resistencia. Y con estas ecuaciones estaríamos terminando el punto 4. ¿De acuerdo, chicos y chicas? ¿Alguna duda aquí? No, Bueno, profe. ok, si no hay dudas, simplemente reacomodo. Paso el voltaje que está sumando, lo paso restando. Bueno, aquí lo pongo con E minúscula. Y paso la corriente del resistor que está sumando, lo paso restando de este lado y aquí lo tengo. Esas ecuaciones son exactamente las mismas que estas, expresadas de distinta forma. Ok, ahora vamos con el punto 5 que nos dice: compara los resultados obtenidos en el punto 1 y 3 con la figura 2, describe tus resultados. Vamos aquí. Este es el primer resultado que obtuvimos. Perdón, el primero fue este, el segundo fue este. Si se dan cuenta, ¿qué cambia? Aquí se abre cuando U vale 1 y se cierra acá. Y aquí se abre cuando U vale 0 y se cierra acá. ¿Qué obtenemos? No obtenemos otra cosa más que la figura 2. Cuando U vale 1, se abre este nodo y se cierra este nodo. Y cuando U vale 0, se abre este nodo de acá y se cierra este nodo. Es lo que quería que llegaran, que a través de los dos análisis se dieran cuenta, ¿ya vieron? Que la figura 2 de su práctica es real, ¿no? ¿Cómo se obtiene la figura 2? A partir de la figura 1, analizando el comportamiento del diodo y del transistor, obtenemos que el comportamiento del sistema se puede reemplazar por algo más sencillo, que es un switch, que nada más va a cambiar de 0 a 1. Y lo vimos que es cierto mediante este análisis. Ya hicimos ambos análisis. Y aquí vemos cuando U vale 1, se cierra y se abre acá. Cuando U vale 0, se cierra acá y se abre acá. Eso lo reemplazamos por este switch. ¿Alguna duda con esto, chicos y chicas? No, profe. Ok, como pueden ver, hasta ahora
pues la práctica no era tan compleja como parecía, ¿no? Simplemente era aplicar lo que ya sabíamos. Ahora dice, compara las ecuaciones diferenciales obtenidas en los puntos 2 y 4 y expresa el comportamiento del sistema mediante el valor de U, uniendo los resultados obtenidos en los puntos 2 y 4. Ahora vamos a ver los puntos 2 y 4. Vamos a tener aquí el punto 2 y el 4. Voy a poner un poquito más chiquito. ¿Quién sabe? Aquí se ven. Démonos cuenta. La segunda ecuación en ambos casos es la misma. I es igual a B sobre R más C por la derivada del voltaje. Esta ecuación es igual a esta ecuación. De la misma forma, esta ecuación es igual a esta ecuación. La ecuación que cambia es la primera ecuación, la que obtuvimos a través de la ley de voltajes de Kirchhoff. Si nos damos cuenta, esta ecuación, aquí tenemos igual a 0, y esta ecuación tenemos igual a E. De este lado de la igualdad es el mismo que este lado de la igualdad, pero en el caso del punto 2 es igual a 0, y en el caso del punto 4 es igual a E. Nos recordemos que el punto 2 es cuando U vale 0 y el punto 4 es cuando U es igual a 1. Si lo vemos en la otra expresión, aquí tenemos L de I menos menos y aquí tenemos más C y aquí tenemos pues más 0, es el mismo 0 de arriba. Lo único que cambia este 0 y esta E. ¿Qué podemos hacer? Si aquí es cuando U vale 0 y aquí es cuando U vale 1, lo que vamos a hacer es agregarle precisamente una U. Aquí está. La segunda ecuación es la misma para los dos, vean. Segunda ecuación es la misma para los dos casos, entonces la ponemos porque es constante. Después para el caso 2, tenemos L de I, para el caso 4 también L de I. Eso se mantiene constante, es igual a menos upsilon, se mantiene constante. Y aquí tenemos más 0 y más E. Le ponemos la U porque si U vale 0, 0 por E me da 0 y recupero este primer valor. Y si U vale 1, 1 por E me da E y recupero este segundo valor. Entonces, las ecuaciones expresadas en el punto 6 me dan el comportamiento de ambos casos. ¿Cómo? Si sustituyo a U. Sustituyo U cuando vale 1 y U cuando vale 0. Y no es tan difícil de darse cuenta. Precisamente todos son iguales. Prácticamente estas ecuaciones son iguales, excepto en este punto. Y cordialmente cambian cuando U vale 0, vale 0. Y cuando U vale 1, vale E. No había mucha dificultad en pensar que precisamente al ponerle 1 o 0, es decir, el valor de U, vamos a recuperar los comportamientos de los puntos 2 y 4. ¿Aquí hay alguna duda, chicos y chicas? No, profe. No, profe. Ok, entonces, hasta el momento, igual todos lo habíamos visto. Este punto 6 no se había visto como tal, pero simplemente era comparar, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Era como pensarle un poquitito nada más. Vamos con el punto 7. Con el comportamiento obtenido en el punto 6, obtén la solución del voltaje del capacitor. Los valores de los parámetros son estos. Mantén constante E como un voltaje de corriente directa. Considera que U toma valores constantes en 0,1, al ser el ciclo de trabajo de un PWM para controlar un transistor. Pista utiliza Laplace y fracciones parciales. Ok. ¿Qué nos está diciendo primero? Que E es una constante y que U también es una constante, pero puede tomar valores 0 o 1. E no sabemos cuánto vale, puede valer 20 volts, 30 volts, aunque sí sabemos que no es una función, que es una constante como tal, ¿no? Ahora vamos a hacer el punto 7. Retomamos las ecuaciones diferenciales del punto 6. Ok, y vamos a encontrar lo que es el voltaje. ¿Cómo encontramos el voltaje? Tenemos que quitar la corriente de alguna de las dos ecuaciones. Despejamos la corriente de la ecuación que quieran y después la sustituimos en la otra ecuación. Eso es cómo se resuelven ecuaciones algebraicas, ¿no? Sustituimos una variable en otra variable, como cuando hacían
en secundaria 2x más y y 3x más 2y, ¿no? Tenía que sustituir una en otra ecuación. Lo mismo hacemos. Para mi caso yo escogí la segunda ecuación para despejar ahí. Y es igual a C por la derivada del voltaje más la corriente del resistor. Simplemente estaba restando, pasa sumando. ¿Ok? Y la derivada de I voy a derivar ahora. ¿Por qué? ¿Por qué voy a derivar? Ya sustituí a I en la segunda ecuación. Ya despejé I en la segunda ecuación, la tengo que sustituir en la primera ecuación. Pero en la primera ecuación no tengo a I solita, la tengo como derivada. Entonces, para poder sustituirla, la tengo que derivar precisamente. Entonces, derivo la corriente que obtuve y la derivada de la primera derivada, pues es la segunda derivada. Entonces obtengo C, que es una constante por la segunda derivada. Más 1 sobre R es constante y la derivada de una función, pues la dejo expresada, la derivada de esta función. Ahora sí ya tengo DI, que es lo que puedo sustituir en la primera ecuación. Lo sustituyo, tengo L por DI y DI ya la sustituí, aquí está, DI. La sustituyo acá. Igual a menos upsilon más U por E. Bueno, pongo U por E. Lo pongo exactamente igual que arriba, U por E. Ahora ya solamente resuelvo L por C por la segunda derivada más L sobre R por la primera derivada es igual a menos upsilon por U por E. Sigo resolviendo. Voy a pasar de un lado todos los voltajes y del otro lado nada más voy a dejar a U. Si pasas, bueno, le voy a hacer otro punto antes acá. Lo único que voy a hacer primero es pasar este menos upsilon, lo voy a pasar como más upsilon. Y me queda U por E. Ahora voy a despejar la U. Me estorba la E, está multiplicando, pasa dividiendo a todos los elementos. Lo voy a poner igual con minúscula. ¿Y qué estoy haciendo? Simplemente resolviendo para poder encontrar una ecuación diferencial que solamente esté expresada en términos del voltaje. Ya encontré una ecuación diferencial que está expresada en términos del voltaje. La segunda derivada del voltaje, la primera derivada del voltaje y la derivada cero del voltaje. De hecho lo pongo así para que se vea más claro y todos estos son constantes. LC es constante, dijimos que es con E es una constante, L sobre R es constante, también E es constante y E es constante. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos y chicas? No, profe. Ok. Ahora que ya tengo la ecuación diferencial de segundo orden, voy a proceder a resolverla. ¿Cómo la resuelvo? Mediante transformada de Laplace, que es la parte más sencilla. Igual transformada de Laplace ya la hemos visto. La siguiente clase vamos a ver cómo resolver esta ecuación diferencial mediante transformada de Laplace. Voy a sacar transformada de Laplace de esta ecuación diferencial y voy a seguir resolviendo para encontrar la solución del voltaje, que en este caso está denotado por upsilon. Pues si no hay dudas, chicos y chicas, nos vemos, creo que es hasta el viernes, ¿no? Sí, hasta el viernes tenemos clase, profe. El viernes vamos a terminar, ya vamos en el punto 7, vamos a terminar en la primera hora. Si me apuro en la primera 40 minutos y los siguientes va a ser para su examen. Entonces estudien, chicos, su examen y sus problemas para su examen. Alguna duda me lo comentan y si no tienen ninguna otra duda, pues a estudiarle, a darle y suerte en el examen, chicos. ¿Tienen dudas o no hay dudas? Más o menos sobre qué va a venir el examen, profe. No lo he realizado, pero lo voy a tomar de las preguntas del capítulo 1, que era introducción al circuito de potencia, me parece que se llama el capítulo 1, y el capítulo 2, que era de diodos. Los que ya les dejé de tarea voy a tomar al azar algunos y esos van a ser. Va, sí, profe, gracias. Para que igual, se los digo desde ahorita, para que al menos
sepan qué va a venir y puedan hacer todos los problemas y comprenderlos hasta su totalidad, ¿no? Todos los problemas. Recuerden que voy a calificar el procedimiento más que el resultado, porque pues el resultado, pues ahorita ya pueden encontrar todos los problemas en internet prácticamente, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos y chicas? No, profe. No, profe. Ok, pues si no hay ninguna duda, pues nos vemos entonces el día viernes y estudien mucho para que puedan pasar la unidad, ¿va? Sí, pero Nos vemos, chicos, que tengan